Esta historia narra la lucha de Alejandro por descubrir la verdad detrás de un incendio que separó su vida del amor de su juventud, Isabel. Al descubrir que el fuego fue causado intencionalmente por su tío para impedir su unión. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia, espero que disfruten de esta historia. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba la elegante galería mientras las copas de vino tintineaban en las manos de los asistentes. Alejandro Rivera, con su traje impecable y la serenidad calculada que lo caracterizaba, observaba cada detalle de las obras. La exposición era una de las más esperadas del año, y como siempre, él estaba en la lista de invitados exclusivos. Para el mundo exterior, Alejandro era un hombre completo, exitoso, influyente, dueño de su destino. Pero dentro de él existía un vacío que ni los negocios ni el lujo podían llenar. Caminaba lentamente entre los lienzos, fingiendo interés mientras su mente divagaba en reuniones pendientes y negociaciones complejas. Entonces, ocurrió. En un rincón poco iluminado, entre dos grandes instalaciones abstractas, un retrato le robó el aliento. Era ella. El rostro de Isabel estaba ahí, inmortalizado con pinceladas suaves pero intensas, sus ojos transmitiendo la misma mezcla de dulzura y determinación que él había amado tanto. Alejandro dio un paso hacia el cuadro, incapaz de apartar la mirada. El sonido de la galería se apagó, y todo lo que quedaba era el eco de su respiración acelerada. Era imposible. Isabel había muerto hacía 20 años, consumida por las llamas de un incendio que aún lo perseguía en sueños. Y sin embargo, ahí estaba, viva en ese lienzo, como si el tiempo no hubiese pasado. «Señor Rivera, ¿se encuentra bien?», preguntó un mesero al verlo inmóvil. Alejandro apenas pudo asentir con la cabeza. Su mente viajaba a aquella noche trágica, al calor abrasador, al olor del humo y al grito desgarrador que lo había marcado para siempre. Todo volvió con una claridad aterradora. Sacudió la cabeza y buscó el cartel que acompañaba la obra, Musa en el crepúsculo. No decía nada más. Con determinación, Alejandro se abrió paso entre la multitud hasta encontrar al artista, un hombre joven de aspecto bohemio que conversaba animadamente con un grupo de críticos. Lo interrumpió sin dudar. «¿De dónde sacaste la inspiración para ese cuadro?», preguntó, señalando el retrato. El artista, sorprendido por la intensidad en los ojos de Alejandro, dejó su copa en una mesa cercana. «Ah, parece que le gustó mi obra. Es una de mis favoritas». «No estoy aquí para halagar tu técnica», lo cortó Alejandro, dando un paso adelante. «¿Quién es ella?», «Necesito saberlo». El tono imperativo desconcertó al pintor, quien carraspeó antes de responder. «Es una mujer que conocí hace unos años. Vive en un pequeño pueblo al norte, cerca de la sierra. Me inspiró su rostro, su historia». «¿Su historia?». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está viva?». El artista frunció el ceño, confundido por la pregunta. «Claro que está viva». «No entiendo por qué me lo pregunta». Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando controlar la tormenta interna que lo consumía. Isabel estaba viva. Podía sentirlo ahora con una certeza que lo asustaba. Cuando volvió a mirar al artista, su expresión había cambiado. Era fría, determinada. «Dime el nombre del pueblo». El pintor dudó. «No creo que deba». Alejandro sacó su tarjeta y la deslizó hacia él. «Dímelo, y no te faltará nada en tu carrera». El hombre vaciló por un instante antes de murmurar el nombre del lugar. Alejandro lo repitió en su mente como un mantra, memorizándolo. Sin más, se dio la vuelta y salió de la galería, dejando atrás el murmullo de las conversaciones y el brillo de las luces. Mientras conducía de regreso a su casa, con el volante firme entre sus manos, solo una pregunta se repetía en su mente. ¿Por qué Isabel había desaparecido y permitido que él la creyera muerta todos estos años? La mañana siguiente encontró a Alejandro en su estudio, rodeado de documentos y con una taza de café frío olvidada a su lado. No había dormido. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y preguntas. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Isabel en el cuadro volvía a él, superpuesto con las imágenes de aquel amor que creyó perdido para siempre. Eran jóvenes cuando se conocieron, dos almas que parecían destinadas a encontrarse. Isabel trabajaba en la biblioteca de un pequeño centro cultural donde él asistía para estudiar arquitectura. Aunque provenían de mundos diferentes, él, hijo de una poderosa familia empresarial, ella, de orígenes humildes, la conexión fue inmediata.
Isabel tenía una pasión por la vida que lo deslumbraba, una manera de encontrar belleza en los lugares más simples. Alejandro recordaba sus planes: escapar juntos de la presión de su familia, construir una vida lejos de las expectativas y obligaciones. Su amor era un refugio en medio del control y la frialdad que reinaban en su hogar. Hasta que todo se convirtió en cenizas. El incendio. Esa noche estaba grabada con dolorosa claridad en su memoria. Habían planeado encontrarse en la casa de Isabel, lejos de miradas indiscretas. Él llegó tarde, retenido por una discusión con su padre, y cuando lo hizo, solo encontró llamas devorando la casa. Recordaba el calor sofocante, el caos, los gritos de los vecinos tratando de controlar el fuego. Había llamado desesperado a Isabel, pero no hubo respuesta. Nadie sobrevivió, le dijeron. Alejandro había cargado con esa culpa durante años. Si hubiera llegado a tiempo, quizás habría podido salvarla. Ahora, la posibilidad de que Isabel estuviera viva lo llenaba de esperanza, pero también de rabia. ¿Por qué no le buscó? ¿Por qué lo dejó sufrir creyéndola muerta? El sonido de un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su madre, Elena Rivera, siempre impecable y con la expresión de quien está acostumbrada a tener el control. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su tono curioso, pero con un trasfondo de preocupación. Miró los papeles en el escritorio y frunció el ceño. «¿Por qué estás revisando cosas de hace tanto tiempo?». Alejandro se levantó y la enfrentó. «Estuve en una exposición anoche. Vi algo que me hizo recordar a Isabel». El rostro de Elena se tensó ligeramente. Fue un cambio casi imperceptible, pero Alejandro lo notó. «¿Isabel?», repitió ella, fingiendo indiferencia. «Alejandro, esa historia terminó hace años. No tiene sentido que revivas algo tan doloroso». «¿Terminó?». Alejandro dio un paso hacia ella. «Vi un cuadro, madre. Un retrato de Isabel. Era ella, estoy seguro». Elena desvió la mirada. «Debe ser una coincidencia. Hay muchas mujeres que...». «No era una coincidencia», la interrumpió él, con firmeza. «El artista dijo que conoció a su musa en un pueblo remoto». «Madre, si Isabel está viva, necesito saberlo». El silencio que siguió fue tenso, como un hilo a punto de romperse. Finalmente, Elena suspiró y se sentó en una de las sillas del estudio. «Alejandro, hay cosas del pasado que es mejor dejar en el pasado. Ese incendio». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Fue una tragedia, pero también algo extraño. Nunca estuve convencida de que fuera un accidente». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. «¿Qué estás diciendo?». Elena se inclinó hacia él, su voz bajando a un susurro. «Tu padre estaba muy enojado contigo por Isabel. Decía que ella no era adecuada para nuestra familia, que te estaba desviando de tus responsabilidades. No quiero acusarlo de nada, pero...». El peso de lo no dicho cayó sobre Alejandro como una losa. «¿Su padre podría haber estado involucrado en el incendio?». La idea era inconcebible, y sin embargo, tenía sentido. Recordaba los argumentos, las amenazas veladas, la insistencia de su padre en que rompiera con Isabel. «¿Por qué nunca me dijiste esto?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «Porque no estaba segura. Y porque sabía lo mucho que te dolió perderla». Elena lo miró a los ojos, suplicante. «Pero ahora te lo advierto, si Isabel está viva, remover este pasado solo traerá problemas. Hay secretos que deben quedarse enterrados, Alejandro». Él la observó en silencio, procesando sus palabras. No podía dejarlo así. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentar los fantasmas de su familia. Cuando Elena salió del estudio, Alejandro volvió a su escritorio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también abrían una puerta peligrosa. Había algo oscuro en su historia, algo que el incendio intentó borrar. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a desenterrar las cenizas. El camino hacia el pueblo serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Alejandro conducía con una mezcla de anticipación y nerviosismo, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. El pueblo era pequeño, casi perdido en el tiempo, con calles empedradas y casas de tejados inclinados. El aire fresco llevaba un aroma a pino y leña quemada, pero bajo su belleza rural se sentía un aire de aislamiento.
Al llegar, Alejandro se estacionó cerca de una plaza central donde un puñado de ancianos conversaban bajo un árbol. Se acercó a un pequeño mercado improvisado y comenzó a hacer preguntas sobre la mujer que había descrito el artista. Las miradas de los lugareños se volvieron desconfiadas. «No sabemos nada de ella», dijo una vendedora de frutas, evitando su mirada. «¿De quién habla?», preguntó un hombre mayor con tono seco. El rechazo fue casi unánime. Nadie parecía dispuesto a hablar de la extranjera. Alejandro supo que debía buscar en otro lugar, pero la resistencia de los habitantes solo fortaleció su determinación. Más tarde, en una cantina al borde del pueblo, logró sacar algo de información de un hombre que había bebido más de la cuenta. «Vive allá arriba, en la montaña», dijo, señalando hacia un sendero que ascendía por el bosque. «No habla mucho con nadie. Vino hace años. No se mete con nadie, y nadie se mete con ella. Mejor déjela en paz». Alejandro pagó la cuenta y siguió la dirección indicada. El sendero era empinado y angosto, pero estaba decidido a llegar. Al cabo de una hora, divisó una cabaña humilde rodeada de árboles. Algo en ese lugar le recordó a Isabel, una calidez silenciosa, como si estuviera hecha para ella. Tomó aire y llamó a la puerta. Pasaron varios segundos antes de que se abriera apenas un resquicio. Una mujer asomó la cabeza, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Era ella. Aunque el tiempo había dejado su huella, Isabel seguía siendo Isabel. Sus ojos, ahora más marcados por la experiencia, se abrieron con sorpresa al verlo. Pero esa sorpresa se transformó rápidamente en algo más: miedo. «Isabel», dijo él, su voz quebrada por la emoción. «¿Eres tú? ¿Estás viva?». Ella no respondió. Cerró la puerta de golpe y la trabó por dentro. «Espera». Alejandro golpeó la madera. «Necesito hablar contigo». Desde el otro lado, la voz de Isabel, o Lucía, como la llamaban aquí, sonó firme pero con un temblor que delataba su conflicto interno. «No debiste venir. Esto no cambia nada». «¿Cómo puedes decir eso?», replicó Alejandro, apoyándose contra la puerta. «Pasé 20 años creyendo que habías muerto. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no me buscaste?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Isabel respondió, aunque apenas un susurro: «Por tu bien». «Por el mío». Sin más explicación, el sonido de pasos alejándose dejó claro que no abriría la puerta. Alejandro se quedó ahí, apoyado contra la madera, sintiendo como una mezcla de alivio y frustración lo invadía. Isabel estaba viva, pero seguía siendo un misterio. ¿Qué temía? ¿Qué la había mantenido oculta todos estos años? Esa noche, Alejandro no pudo irse. Se alojó en una posada y volvió al pueblo al día siguiente, decidido a descubrir más. Habló con los lugareños, buscando cualquier detalle sobre la vida de Isabel en este lugar, pero las respuestas eran vagas, llenas de evasivas. En una conversación con una mujer mayor, finalmente obtuvo una pista. «Ella no confía en los extraños», dijo la anciana mientras tejía. «Dice que cuando confió en alguien en el pasado, todo terminó en llamas». El corazón de Alejandro se contrajo al escuchar esas palabras. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro seguía incompleto. Si Isabel se había escondido, era por algo más grande que el incendio. El temor que vio en sus ojos no era hacia él, sino hacia algo, o alguien, del pasado. Decidido, Alejandro volvió a subir a la cabaña, pero esta vez encontró la puerta abierta. En el suelo, un pequeño cuaderno lo esperaba. Lo recogió, con las manos temblorosas. En la primera página, una nota en la letra inconfundible de Isabel: «Hay cosas que es mejor no recordar, Alejandro. Pero si estás decidido a hacerlo, este es el comienzo. Por favor, ten cuidado». Con el cuaderno bajo el brazo, Alejandro regresó al pueblo, sabiendo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La cabaña de Isabel, oculta entre los árboles, era un refugio sencillo pero cargado de significado. Alejandro estaba sentado en una silla de madera, frente a una mesa desgastada que sostenía una vela titilante. Isabel, o Lucía, como ahora se hacía llamar, permanecía de pie, con los brazos cruzados. La distancia entre ellos parecía mucho más que física. «¿Por qué volviste?», preguntó ella, con la voz entrecortada. Sus ojos reflejaban un conflicto interno, miedo, rabia, pero también algo más profundo, algo que no podía ocultar.
Porque necesito respuestas. Alejandro la miró directamente. Porque te mereces más que este aislamiento. Porque yo merezco saber la verdad. Isabel suspiró y se dejó caer en una silla frente a él. Pasaron unos segundos antes de que comenzara a hablar, pero cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. El incendio no fue un accidente. Alguien quiso destruirme. Destruirnos. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. Tu familia siempre me vio como un problema. Yo era un obstáculo. Una amenaza para los planes que tenían para ti. Esa noche, estaba esperando que llegaras. Teníamos planes de escapar juntos, ¿recuerdas? Hizo una pausa, y su mirada se perdió en el vacío. Pero alguien llegó primero. Alejandro se inclinó hacia ella, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Quién? Tu tío, Joaquín. Las palabras salieron con esfuerzo, como si cada sílaba le costara un pedazo de su alma. Él llegó a la casa, me enfrentó, me acusó de arruinar tu vida. Me dijo que si realmente te amaba, desaparecería. Pero no entendí lo que quería decir hasta que vi el fuego. Alejandro cerró los ojos. Su tío Joaquín siempre había sido un hombre pragmático, incluso frío, pero la idea de que pudiera haber llegado tan lejos era inconcebible. Sin embargo, en el fondo, sabía que Isabel no mentía. Cuando escapé, continuó ella, pensé en buscarte, pero ¿cómo podía? Joaquín me había dejado claro que si volvía a acercarme a ti, lo pagaría con mi vida. Él tenía el poder para cumplir su amenaza, y yo no podía arriesgarme. Alejandro se levantó abruptamente, incapaz de contener su frustración. Caminó hacia la ventana y miró hacia el bosque oscuro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo encajaba, las evasivas de su madre, las miradas de su padre, el silencio cómplice que siempre había envuelto el incendio. Te prometo que esto no quedará así, dijo finalmente, girándose hacia Isabel. Haré que Joaquín pague por lo que hizo. Haré que toda mi familia pague si es necesario. Isabel negó con la cabeza. No puedes. Todavía tienen el poder de destruirte, de destruirnos. Nada ha cambiado, Alejandro. Por eso me oculté. Por eso no confío en que podamos arreglar esto. Él se acercó a ella, inclinándose hasta quedar a su altura. Isabel, no voy a perderte otra vez. No importa lo que cueste. No importa a quien tenga que enfrentar. Voy a protegerte. Sus palabras eran sinceras, pero Isabel seguía siendo escéptica. Había pasado 2 décadas construyendo una vida lejos del peligro, lejos de los secretos y las mentiras. No podía arriesgarse a que todo se desmoronara por un amor que, aunque seguía vivo en su corazón, también le había costado todo. De regreso en la ciudad, Alejandro confrontó a su madre. La encontró en la biblioteca familiar, revisando algunos documentos. Su sola presencia irradiaba el control que siempre había ejercido sobre la familia. ¿Sabías lo que Joaquín hizo, verdad? Dijo Alejandro sin preámbulos. Elena levantó la mirada, sus ojos encontrando los de su hijo. Por un momento, no dijo nada, pero su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. No sabía los detalles, Alejandro, dijo finalmente, con un tono cauteloso. Pero sospechaba. Tu tío siempre fue extremista en sus métodos. Alejandro sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué permitiste que viviera todos estos años creyendo que Isabel estaba muerta? Elena suspiró, dejando a un lado los papeles. Porque quería protegerte. Joaquín es un hombre peligroso. Si te hubieras enfrentado a él entonces, no sé qué habría hecho. Pensé que era mejor dejarlo atrás, dejar que el tiempo sanara las heridas. ¿Sanar las heridas? Alejandro golpeó la mesa. Me robó a la mujer que amaba. Destruyó su vida. ¿Y todo por qué? ¿Porque ella no era adecuada para nuestra familia? Elena lo miró con una tristeza que parecía auténtica. Lo siento, Alejandro. Pero enfrentar a Joaquín no es tan simple como crees. Es un hombre poderoso, y no dudaría en hacer lo mismo contigo si lo desafías. Que lo intente, dijo Alejandro, con una determinación feroz. Ya no tengo nada que perder. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó en su despacho, revisando documentos antiguos,
buscando algo que pudiera incriminar a Joaquín. Al amanecer, encontró lo que buscaba, una serie de transacciones sospechosas que vinculaban a su tío con la propiedad de Isabel justo antes del incendio. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía detenerse. Las cenizas nunca mienten, y él estaba decidido a exponer la verdad, aunque le costara todo. La noche de la segunda exposición llegó con un aire de expectación. La galería estaba abarrotada, llena de empresarios, críticos de arte y personalidades influyentes. Alejandro había financiado personalmente el evento, asegurándose de que fuera un espectáculo inolvidable. Pero esta vez, no estaba allí para disfrutar de la belleza del arte. Estaba allí para exponer la verdad. En el centro de la galería, bajo un foco cuidadosamente colocado, estaba el cuadro de Isabel, Musa en el crepúsculo. La pieza había ganado notoriedad tras la primera exposición, convirtiéndose en un símbolo de misterio y belleza. Pero esa noche, Alejandro iba a revelarla como algo más, la clave de una historia oculta durante 2 décadas. Subió al escenario improvisado mientras el artista, visiblemente nervioso, se quedaba en un rincón. Alejandro tomó el micrófono, y su voz resonó con la firmeza de alguien que había cargado demasiado tiempo con un peso insoportable. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Este evento no solo celebra el arte, sino también las historias que hay detrás de cada obra. Y hay una historia que necesito compartir con ustedes, una que ha permanecido en las sombras durante demasiados años. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los asistentes. Alejandro hizo una pausa, observando a su madre y a su tío Joaquín, que lo miraban con expresiones tensas. Sabía que no había vuelta atrás. Este cuadro, Musa en el crepúsculo, es más que una obra de arte. Es un testimonio de resiliencia, de amor, y de la lucha contra la injusticia. La mujer en este retrato no es una musa anónima. Es Isabel. Mi Isabel. La sala quedó en silencio absoluto. Alejandro continuó, dejando que sus palabras cargadas de emoción atravesaran la multitud. Hace 20 años, Isabel y yo soñábamos con un futuro juntos, un futuro que nos fue arrebatado por un incendio que todos creímos accidental. Pero la verdad es otra. Miró directamente a Joaquín, que empezaba a inquietarse. Ese incendio fue causado intencionalmente, por alguien que no soportaba la idea de que ella formara parte de mi vida. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Alejandro aprovechó el momento, mostrando copias de documentos incriminatorios que había proyectado en una pantalla. Las transacciones financieras, los registros de propiedad y los testimonios compilados dejaban claro que Joaquín había estado detrás de todo. Mi propio tío, Joaquín Rivera, planeó ese incendio para separar a Isabel y a mí. Y cuando creyó que lo había logrado, continuó viviendo como si nada hubiera pasado, protegido por el poder y la riqueza de nuestra familia. El impacto fue inmediato. La sala estalló en murmullos y miradas incrédulas. Joaquín se levantó bruscamente, intentando defenderse. Esto es un sinsentido. No hay pruebas reales. Gritó, pero su voz quedó ahogada en la oleada de indignación. Elena, sentada a su lado, permanecía en silencio, con la cabeza gacha. Alejandro sintió una punzada de dolor al verla así, pero sabía que esto debía hacerse. Había demasiadas vidas afectadas por este secreto. Desde un rincón apartado de la galería, Isabel observaba todo. Había llegado esa noche sin avisar, oculta entre la multitud, incapaz de resistir la necesidad de ver lo que Alejandro estaba dispuesto a hacer. Su corazón estaba dividido, una parte de ella deseaba confiar en él, pero otra temía que este enfrentamiento desatara una tormenta aún mayor. Cuando las palabras de Alejandro resonaron en la sala, algo dentro de Isabel cambió. Por primera vez en años, sintió que alguien estaba dispuesto a luchar por ella, no solo con palabras, sino con hechos. Después de la exposición, Alejandro se retiró al patio trasero de la galería, lejos del caos mediático que había desatado. Mientras respiraba profundamente, sintió una presencia detrás de él. Siempre fuiste bueno dando discursos, dijo Isabel, su voz suave pero firme. Alejandro se giró, sorprendido. Al verla, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza. No es solo un discurso, Isabel. Es la verdad. Y era hora de que todos la escucharan. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Has arriesgado todo por esto. ¿Por qué? Porque te amo. Porque no puedo permitir que lo que te hicieron quede impune.
y porque creo que, entre todo lo que nos han arrebatado, todavía podemos recuperar algo. Isabel permaneció en silencio por un momento, y luego dio un paso hacia él. Todavía tengo miedo, Alejandro. Pero quizás es hora de dejar de huir. Él tomó su mano con suavidad. No tienes que enfrentarlo sola. Ahora estoy aquí, y esta vez no voy a fallarte. En los días siguientes, el escándalo sacudió a la familia Rivera y al círculo social al que pertenecían. Joaquín enfrentó investigaciones, y la familia comenzó a fragmentarse bajo el peso de sus propios secretos. Pero Alejandro e Isabel, juntos, encontraron algo más importante, un nuevo comienzo. De pie en la cabaña que había sido el refugio de Isabel, ahora iluminada por el sol del amanecer, ambos contemplaban el futuro. Entre las cenizas de su pasado, habían descubierto una verdad inquebrantable: el amor, cuando es genuino, puede renacer incluso de las llamas más devastadoras. El cuadro de Isabel, ahora famoso en todo el país, se convirtió en un símbolo de resistencia, una prueba de que la vida, como el arte, puede transformarse y renacer, sin importar cuán oscuro haya sido el camino.